Biblia 365. Día 131. Libro de Segunda de Crónicas. Capítulos del 26 al 29. 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Osías tenía entonces 16 años, y él fue quien, después de la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías, y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos a los ojos de Dios, como lo habían sido los de Amasías, su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios, y mientras recurrió a Dios, Él le dio prosperidad. Osías emprendió una campaña contra los filisteos, y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod, y edificó ciudades en el territorio de Asdod, entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Osías, y la fama de éste se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. Edificó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en la región montañosa, y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía, además, de un ejército en pie de guerra, que salía de expedición organizado por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maaseías, el oficial, bajo la dirección de Hananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestas por guerreros valientes era de 2.600. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó tan maravillosamente que logró hacerse muy poderoso. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo de Dios para quemar sahumerios en el altar del incienso. Sin embargo, detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes de Dios, que se enfrentaron al rey y le dijeron: «Rey Osías, el ofrecer incienso a Dios no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor, y Dios no lo va a honrar por eso». Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes, y en ese momento, en pleno templo de Dios, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues Dios lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día de su muerte, así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo de Dios, y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia,
y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos de Dios, como lo habían sido los de Osías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo de Dios. Pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del templo de Dios, y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofel. También edificó ciudades en la montaña de Judá, y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas, a los que venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los 2 años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos de Dios. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, reinó en su lugar su hijo Ahaz. 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos de Dios, como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel, y también hizo estatuas de metal fundido que representaban a Baal. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo quemar a sus hijos en sacrificio, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por ese motivo, el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron, y le hicieron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. También lo entregó a Dios en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. En efecto, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá, en un solo día, 120.000 hombres, todos ellos hombres valientes, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Y Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, hijo del rey, a Azricam, jefe de palacio, y a Elcaná, primer oficial del rey. Además, los soldados de Israel hicieron prisioneras a 200.000 personas de Judá, entre mujeres, niños y niñas, y se apoderaron de muchas cosas, y se las llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Dios, que se llamaba Obed, el cual salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: El Señor, Dios de sus antepasados, se enojó con Judá, y por eso los ha entregado en sus manos. Pero ustedes los han matado con un furor que ha llegado hasta el cielo. Además, han decidido hacer de la gente de Judá y Jerusalén sus esclavos y esclavas. ¿Pero acaso ustedes mismos no han pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso y devuelvan los prisioneros que hicieron y que son sus hermanos, porque Dios está muy enojado con ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hatlai,
que eran de los principales jefes de Efraín. Se pusieron frente a los que volvían de la guerra, y les dijeron: «No traigan aquí a los prisioneros, pues eso nos hará culpables ante Dios. Lo que ustedes pretenden solo aumentará nuestros pecados y nuestras culpas, que ya son demasiados, y el Dios se enojará mucho con Israel». Entonces los soldados soltaron a los prisioneros y dejaron las cosas que les habían quitado delante de los jefes y de todo el pueblo. Luego, los hombres antes mencionados se hicieron cargo de los prisioneros y de las mismas cosas que les habían quitado. Sacaron ropa para vestir a los que estaban desnudos, los calzaron, les dieron de comer y de beber, les curaron las heridas, y los llevaron montados en asnos a todos los inválidos hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, y los dejaron con sus parientes. Después regresaron a Samaria. Por aquel tiempo, el rey Ahaz envió una embajada al rey de Asiria para pedirle ayuda, pues lo de Edom habían realizado una nueva invasión, y habían derrotado a Judá, y se habían llevado algunos prisioneros. Por otra parte, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y del Negev pertenecientes a Judá. Se habían apoderado de Bet-Semes, Ayalón y Gederot, y también Socó, Timná y Gimsó, con sus respectivas aldeas, y se habían instalado en ellas. Dios había querido humillar a Judá a causa de Ahaz, rey de Judá, pues él había promovido el desenfreno en Judá, y había sido sumamente infiel a Dios. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se dirigió contra Ahaz, y en vez de apoyarlo, lo puso en aprietos. Pues aunque Ahaz sacó las cosas de valor del templo de Dios, del palacio real y de las casas de los jefes para dárselas como tributo al rey de Asiria, no consiguió con eso ninguna ayuda. Y a pesar de encontrarse en tal aprieto, continuó siendo infiel a Dios. Así era el rey Ahaz. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que fueron la causa de su derrota. Pensó que, si los dioses de Siria habían ayudado a los reyes de este país, también le ayudarían a él, si les ofrecía sacrificios. Para ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó los utensilios del templo de Dios y los destruyó, cerró las puertas del templo y mandó que le hicieran altares paganos en todas las esquinas de Jerusalén. Edificó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira del Señor, Dios de sus antepasados. El resto de su historia y todo lo que realizó, desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando durmió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de Jerusalén, pero no lo llevaron al panteón de los reyes de Israel. Después, reinó en su lugar su hijo Ezequías. 29. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años de edad, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, y era hija de Zacarías. Las obras de Ezequías fueron rectos a los ojos de Dios, como todos los de sus antepasados David. Él fue quien en el mes primero del primer año de su reinado abrió las puertas del templo de Dios, y las reparó. Luego llamó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: «Levitas, escúchenme, purifíquense ahora, y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del santuario todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados fueron infieles, sus actos fueron perversos a los ojos del Señor nuestro Dios, y lo abandonaron. Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside Dios. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, Dios se enojó con Judá y Jerusalén
y las dejó convertidas en algo que causaba terror y espanto, como lo han visto ustedes con sus propios ojos. Por eso, nuestros padres cayeron muertos en la guerra, y nuestros hijos e hijas y nuestras esposas fueron llevados prisioneros. Así pues, he determinado hacer una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que aparte su ira de nosotros. Por eso, hijos míos, no se den descanso, porque Dios los ha escogido para que estén siempre a su disposición y le sirvan, y para que le ofrezcan incienso. Los levitas que inmediatamente empezaron a trabajar fueron los siguientes: de los descendientes de Kit, Mahat hijo de Amasai, y Joel hijo de Azarías; de los descendientes de Merari, Quis hijo de Abdí y Azarías hijo de Jehaleel; de los de Gersón, Joa hijo de Simá y Edén hijo de Joá; de los de Elisafán, Simri y Jehiel; de los de Asaf, Zacarías y Matanías; de los de Emán, Jehiel y Simí; y de los de Jedutún, Semaías y Uziel. Primero reunieron a sus parientes y se purificaron todos. Luego entraron en el templo para purificarlo, según la orden que el rey les había dado de acuerdo con el mandato de Dios. Después entraron los sacerdotes dentro del templo para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todas las cosas impuras que encontraron en el edificio interior, y los levitas las llevaron al arroyo Cedrón. Comenzaron a hacer la purificación el primer día del mes primero, y para el día octavo ya habían llegado al vestíbulo del templo de Dios. El resto del templo lo purificaron en otros 8 días, y para el día 16 ya habían terminado. Luego entraron en el palacio del rey Ezequías, y le dijeron: «Ya hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos y la mesa para los panes consagrados, ambos con sus utensilios respectivos. Asimismo, hemos preparado y purificado todos los utensilios que el rey Ahaz, cuando reinaba, había desechado por causa de su infidelidad, y ahora están ya delante del altar de Dios». El rey Ezequías se levantó muy temprano, reunió a las autoridades de la ciudad y se fue al templo de Dios. Llevaban 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos, como ofrenda por el pecado a favor de la familia real, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes, descendientes de Aarón, que los ofrecieran en holocausto sobre el altar de Dios. Los sacerdotes mataron los becerros, recogieron la sangre y rociaron con ella el altar. Luego hicieron lo mismo con los carneros, y también con los corderos. Después llevaron los cabritos de la ofrenda por el pecado delante del rey y de la comunidad, y ellos pusieron las manos sobre los animales. Acto seguido, los sacerdotes los mataron y derramaron su sangre sobre el altar como ofrenda por el pecado, para obtener el perdón de los pecados de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto se ofreciera por todo Israel. Ezequías también puso en el templo de Dios levitas con platillos, salterios y arpas, según la norma que David, y Gad, vidente del rey, y el profeta Natán habían dado, porque aquella norma la había dado Dios por medio de sus profetas. Los levitas estaban con los instrumentos musicales de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías dispuso que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y en el momento de comenzar el holocausto, comenzó también los cantos en honor de Dios y el toque de las trompetas, acompañados por los instrumentos musicales del rey David. La comunidad estaba de rodillas en actitud de adoración, mientras el coro cantaba y los sacerdotes tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se terminó el holocausto. Cuando éste terminó, el rey y todos los que lo acompañaban se arrodillaron en actitud de adoración. Después, el rey Ezequías y las autoridades ordenaron a los levitas que alabaran a Dios con los salmos de David y del profeta Asaf. Y ellos lo hicieron con mucha alegría,
y también se arrodillaron en actitud de adoración. Luego Ezequías dijo a la gente: ¿Qué efecto tuvieron las acciones de estos reyes en Judá? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.